El libro de los Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 7, y dice así la palabra del Señor. Disculpen estos ajustes técnicos. Dice así: en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda a las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y le dijeron: no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes, a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta, dice la Biblia, fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Creo que a cuántos de nosotros nos gustaría, si fuera posible, tomar la máquina del tiempo e ir al pasado y realizar algunos viajes. ¿Se puso a pensar en eso? Y creo que entre esos viajes que realizaríamos, podríamos viajar hasta el libro de los Hechos, y sería fantástico poder llegar y ver todos estos acontecimientos que nos relata este libro. O quizás usted preferiría ir hasta el ministerio de Jesús para saber más sobre todo lo que nos cuenta la Biblia y saber mejores y más detalles. El libro de los Hechos es un libro de mucho valor para el pueblo cristiano, para el pueblo de Dios, ya que nos permite conocer en parte cómo se ha dado el desarrollo de la Iglesia de Cristo. Es un libro muy importante que nos brinda muchos datos, mucha información, no toda, pero nos ayuda a ver cómo se fue formando la Iglesia en aquellos días, sobre todo cómo se expande el Evangelio hacia el norte. Nos cuenta desde que Jesús asciende a los cielos hasta que Pablo llega a Roma. Tenemos 28 capítulos imperdibles en este libro de los Hechos. Y si usted no está asistiendo a la escuela dominical, bueno, le animo a que usted asista a la escuela dominical, donde se está viendo este libro fantástico, el libro de los Hechos. Como dicen muchos comentaristas, la verdad es que el libro de los Hechos se debería llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque vemos todo el proceso del Espíritu Santo, cómo guía a la iglesia que va creciendo. En un momento le dicen: vayan por este camino, tomen aquí, vayan por aquel lugar. El Espíritu Santo va guiando a la iglesia en todo, y también a dónde debe predicar, y todo lo que va sucediendo en esta iglesia que está creciendo luego de la partida del Señor Jesucristo. Donde simples seguidores de Jesús, que no eran más que desconocidos provincianos, pescadores de Galilea y de Judea, se convirtieron en figuras mundiales, como menciona un autor: elocuentes oradores, teólogos y misioneros, que llegaron a aquel mundo conocido, a todo el mundo conocido llegaron ellos, hasta donde nos cuenta la Biblia. Y vaya a saber a cuántos otros lugares llegaron que no tenemos noticia. Por eso el libro de los Hechos nos une los 4 evangelios con las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, más el Apocalipsis. Por eso digo, si no tuviéramos este libro, nos faltaría una muy buena herramienta e información para entender el proceso de historia del crecimiento de la iglesia. Es fantástico cada vez que nos detenemos en el libro de los Hechos. Me acuerdo que había un señor una vez que decía que había visto una iglesia que decía iglesia de los primeros discípulos, como si fuera algo fantástico. Realmente fue fantástico, pero en esa iglesia había también problemas, dificultades cuando vamos estudiando cada uno de los acontecimientos. Y qué bueno sería tomar estas características del libro de los Hechos y aplicarlas sobre todo a nuestra vida personal y también como iglesia. Por eso los cristianos en aquellos días anunciaban a Cristo. En sus familias, en el mercado, en diferentes lugares, anunciaban a Cristo por donde iban. Sanaban, perseveraban, como nos dice la Biblia, en el estudio de las Escrituras y la oración, partían el pan con alegría, tenían comunión los unos con los otros, atendían las necesidades de sus semejantes, enfrentaban duras dificultades. ¿Sí? Las dificultades estaban cada día allí. Y enfrentaban hasta la propia muerte con gozo. De esta manera, daban continuidad al ministerio de Cristo, que como recuerda, y usted recordará muy bien, nos dice
el Evangelio tanto de Marcos como de Mateo, que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando las buenas nuevas del Evangelio. Que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando las buenas nuevas del Evangelio. Para la iglesia del libro de los Hechos, las personas que transitan por los caminos, los que están en las sinagogas, los que están en el mercado, los que están enfermos, los que están en el poder, los que están presos, los que tienen necesidades, los que están en los pueblos de alrededor, todos estos necesitan el Evangelio. Es la continuidad del ministerio del Señor Jesucristo. Todos estos deben escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Y de esta manera los discípulos daban continuidad a la agencia misionera más grande del mundo creada por Jesús. Ahora, en esa agencia misionera estamos usted y yo también. Somos parte de esa agencia misionera en este 2021, que sigue predicando, discipulando, anunciando que la verdadera y única esperanza es el Señor Jesucristo. Un conocido autor, Michel Grimm, nos dice: los pequeños, los desconocidos y los comunes, los hombres que no dejaron constancia literaria, fueron los mayores agentes misioneros. Se lo leo una vez más. Los pequeños, los desconocidos y los comunes, los hombres que no dejaron constancia literarias, fueron los mayores agentes misioneros. Eso no tenemos datos, no quedó nada registrado, pero sin duda fueron miles y miles de personas que predicaron y anunciaron el Evangelio en aquellos días. No hay datos de estas personas, de estos misioneros anónimos, pero estuvieron presentes en la evangelización de aquellos días. Hoy tampoco tenemos datos de todo lo que está pasando ahora mismo, en este momento en el planeta, pero sabemos que hay muchos evangelistas, muchos que están dando testimonio, muchos cristianos que están hablando de Cristo, porque entienden que la única esperanza para sus vidas, para su familia, para su entorno, para su ciudad y país, es el Señor Jesucristo. Pero, ¿cuánto estoy seguro que esa es la verdadera esperanza para mi vida de familia, para mi sociedad y mi país? Necesitamos tomar esa misión que dejó el Señor Jesucristo, que fue retransmitida por los discípulos. Hoy necesitamos también, ahora que nos afrontamos para volver a lo presencial, que celebramos 110 años de vida, tenemos que volver a retomar esta misión del Señor Jesucristo, de ir y predicar el Evangelio. En aquellos días la propagación del Evangelio fue como un reguero de pólvora, desde sus comienzos en Jerusalén a todo el mundo conocido. Y de esto nos habla también el capítulo 6, versículo 1, donde nos habla en primer lugar de aquella multitud que demandaba atención. Vamos al versículo 1. En aquellos días, dice la Biblia, el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban que en la distribución diaria de ayuda a las viudas de los griegos no eran bien atendidos. Los discípulos ven llegar las multitudes a los pies de Cristo. Como recién decía, era un reguero de pólvora. El Evangelio había llegado a todos los extractos de la sociedad. En los diferentes lugares se hablaba del resucitado, de aquel que murió y resucitó y que ahora había nuevos convertidos y seguía creciendo el número de discípulos. Las predicaciones, las conversiones, las decisiones que estaban tomando. La iglesia había crecido rápidamente y los apóstoles estaban muy ocupados predicando el Evangelio en los barrios de Jerusalén. Una de las tareas que tenían los apóstoles, además de predicar, orar y enseñar las Escrituras, era también ayudar a las viudas y a los necesitados con alimentos. Tenían la tarea de la compra y distribución de alimentos para las viudas y necesitados de aquellos días. Es interesante ver que Dios siempre ha llamado a su pueblo a estar atento a aquellas personas que tienen necesidad a nuestro alrededor, o a las familias, a los necesitados, a los que tienen problemas de salud. Jesús mismo, al ver las multitudes, animó a sus discípulos a que le dieran de comer a los que estaban allí sentados. Jesús mismo: encárguense ustedes de dar alimento. Jesús alimentó multitudes y tenemos mucha enseñanza de esto en el Antiguo Testamento. Que Dios siempre está preocupado por los necesitados, por los que están pasando días difíciles, con hambre, con frío y diversas necesidades. Los discípulos mantuvieron esa enseñanza dada por su maestro de atender las necesidades materiales de las personas. Sin duda que era una hermosa tarea y lo sigue siendo, pero el tiempo cada vez era menos para esa actividad.
ya que la sociedad demandaba que el Evangelio debía ser predicado. Había que anunciar el Evangelio. La multitud demandaba cada vez más tiempo. Las personas seguían llegando a Cristo y ellos no podían descuidar lo esencial, lo prioritario, que era predicar el Evangelio en aquellos días. Es ahí, nos cuenta la Biblia, que ellos ven que tienen esta responsabilidad en primer lugar de predicar. Es ahí cuando no pueden con la doble tarea y deben tomar la decisión de delegar esta responsabilidad a otro. De lo contrario, la predicación y la distribución de alimentos se verían afectados, ya que no podrían realizar bien ni una ni bien la otra tarea. Lo que estaba pasando era válido, esa murmuración, esa queja era válida. Quizás no era la mejor manera, había que haberlo atendido de otra manera. Pero aquellas personas empezaron a murmurar, empezaron a quejarse, como siempre pasa en este tipo de situaciones. Lo que estaba pasando era válido y era real. Había una verdadera necesidad, se estaba descuidando a las viudas. Suponemos que cuando dice el pasaje bíblico de habla griega y aramea, se refiere a que muchas personas ya entradas en años habían decidido regresar a su paisito, a Jerusalén, para estar sus últimos años finales allí. Encontramos dos grupos entonces de personas: los que se habían mantenido en Jerusalén, de habla aramea, y los judíos que habían recurrido a otras ciudades, de habla griega. Esa es la situación que tenemos. Ahora los apóstoles tenían una doble tarea. Por un lado, tenían que predicar el Evangelio, enseñar y orar. Y por otro lado, solucionar las necesidades materiales de las personas. Por eso, vieron la necesidad de delegar la tarea. El versículo 2 y 3 nos hablan de esto. Nos dice, entonces, los 12, interesante, se llama a una reunión donde están los 12 presentes aquí. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y le dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio. Miren, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Ahora, los apóstoles han atendido todas estas necesidades, pero fueron muy concretos. Fueron a buscar una solución. Ahora tienen los apóstoles esta tarea de buscar una solución a este planteo que tienen por delante. Ha llegado el momento de pedir ayuda. Ellos no pueden descuidar la predicación de la palabra de Dios. Las multitudes están deseosas y escuchando el mensaje del Evangelio y llegan de a cientos cada día. Por eso resuelven la crisis de una manera muy sencilla. Convocan a todos los discípulos, hacen la consulta y resuelven que tienen que buscar a otras personas para que ayuden con la tarea. La prioridad aquí es la extensión del reino de los cielos. Resuelven que deben nombrar a 7 varones para la tarea de la distribución y compra alimentos. Y así ellos puedan seguir predicando el Evangelio cada día. La delegación de tareas. Cuando analizamos todo este capítulo y estos versículos bíblicos, vemos que lo hicieron de la siguiente manera. Se convoca y se consulta a los discípulos, se actúa rápido y sin pérdidas de tiempo, se revisan las prioridades de la tarea, se buscan nuevos servidores para esa responsabilidad y se demandan requisitos para el servicio. De curioso que soy, tomé esto que menciona la Biblia y me fui a un manual de liderazgo sobre delegación de tareas. Y la verdad que lo hicieron muy bien. Así que cuando vemos a hoy en día también, porque el manual de liderazgo y delegación de tareas dice, definen bien qué se va a delegar, consideran los riesgos, delegan a gente capaz, eligen un momento oportuno y dan información de la tarea, objetivos claros para realizar esa tarea. Los discípulos hicieron una tarea excelente, obviamente con la guía del Señor. Una muy buena delegación de tareas. Por eso, en cada generación, Dios demanda nuevos obreros. A través de la historia, Dios ha llamado a hombres y mujeres para que les sirvan en las diversas tareas que el Dios está llamando, en diferentes lugares, en diferentes contextos. Dios llamó en el pasado, llama hoy y seguirá llamando en el futuro a personas que estén dispuestas a negarse a sí mismas y dejen la escala de valores de la sociedad para seguir a un único Señor, el Señor Jesucristo, el que transforma vidas. El Señor debe ser el que gobierna sus vidas, así como Dios hoy gobierna su vida y gobierna la mía. Es el que determina a dónde vamos a gastar nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra vida. Porque llegará un momento en nuestra vida que vamos a hacer una evaluación y decir, bueno, ¿en qué he gastado la vida? En un tiempo determinado me voy a ir y me voy a presentar delante del Señor.
¿Qué hice con mi vida? Con los dones, talentos, familia, familiares, con todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Siempre debemos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con nuestra vida? ¿En qué voy a gastar mi vida? Por eso tenemos que buscar la ayuda de Dios para que Él nos acompañe, nos desafíe, para decir, bueno, gasta la vida en esto. Este es mi propósito para ti, dice el Señor, para que inviertas tu vida en mis planes. Hoy también hay una multitud afuera que está esperando que alguien le lleve un mensaje de esperanza. Las multitudes cambiaron, pero todos tienen la misma necesidad, un vacío en su corazón conforme a Dios. El campo de Dios nunca ha dejado de necesitar obreros. El campo de Dios sigue necesitando obreros cada día. Precisa obreros que enseñen, que prediquen, que sirvan, que anuncien las buenas nuevas del Evangelio, que sirvan a los necesitados, que sanen las dolencias de las personas, que ayuden en todas las áreas de servicio de la iglesia y hoy también en el área de la tecnología. El campo de Dios es el mundo. Y el mundo es muy grande. Y Dios sigue teniendo compasión de las personas, debido a que siguen angustiadas, mal guiadas, desamparadas, como ovejas sin pastor, dijo Jesús. Jesús sintió compasión por las personas. Su corazón se inclinó hacia la necesidad y la desgracia de la humanidad y vino en rescate por muchos. Y hoy nos envía a nosotros. Envió a sus discípulos, a toda la generación hasta nuestros días, y nos envía a nosotros también. Jesús sigue necesitando y llamando obreros. El campo de Dios es el mundo. Y hoy Dios nos está enviando a nosotros. Jesús, entre muchos en aquellos días, atendió a leprosos, endemoniados, la viuda de Naín, que había perdido a su hijo, los ciegos y muchas personas más. Su corazón se inclinó hacia las multitudes, vio la necesidad del corazón del ser humano, que el ser humano estaba cansado, agobiado y lejos de Dios, como oveja sin pastor, como recién decía. Su amor y compasión lo movilizó hacia las multitudes. La misericordia y la compasión llevó a que él llegara y preparó a sus discípulos para darle continuidad. Y esa continuidad la vemos en el libro de los Hechos. Predicar, enseñar, consolar y restaurar. Toda esa necesidad lo llevó a mirar a sus discípulos y decirles, a la verdad, muchachos, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Se imagina usted el dueño de un campo con todos los frutos de la tierra pronto para la cosecha y sin obreros para levantar esa hermosa cosecha? ¿Acaso así no se sentirá Dios? Con una hermosa cosecha en estos días, en este 2021, listos para alimentar, pero sin obreros que vayan a sus campos a servir, a realizar la obra. ¿Será que nos falta el amor de Dios para sumarnos a su obra? ¿Será que nos falta ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que ahora deberíamos salir a buscar a otros? ¿Será que nos falta motivación y compasión para pensar en otros, para ir al campo del Señor? ¿Tendremos pereza espiritual? ¿Tendremos falta de interés? Me da la impresión, no sé usted, que el pueblo de Dios no está muy interesado en el campo de Dios por las personas de nuestra ciudad y de nuestro planeta. ¿Cómo deberíamos estar ocupados hoy? Hoy deberíamos estar ocupados orando a Dios por nuestro país, por nuestra familia, por nuestra sociedad y por el mundo entero. En segundo lugar, deberíamos estar interesados en las multitudes, familias, vecinos y amigos. Y en tercer lugar, tomando en serio que somos parte de la agencia misionera de Dios. Una agencia misionera para transformar nuestra sociedad. Cuando la gente se suicida y los jóvenes pierden la vida, decimos, ¡ay, qué tremendo! Pero a veces no pensamos en nuestra juventud, en los amigos de nuestros hijos, y a veces ni nos preocupamos en que nuestros hijos oren o busquen a Dios o se congreguen. Juan Wesley dijo un día, el mundo es mi gran parroquia. ¡Qué fantástico! El mundo es mi gran parroquia. Él veía el mundo como un lugar donde se debía predicar, enseñar y servir al prójimo. Juan Wesley fue uno de esos hombres que se hicieron grandes en las manos de Dios. Y allí se cumplió aquello que la Biblia dice. Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Dios lo usó para dar esperanza, salvación y paz a Inglaterra, parte de Europa y también a América. Él entendió que Dios tiene un propósito de esperanza para el mundo. ¿Entendemos nosotros esto también? Que Dios tiene un propósito con mi familia, mis amigos de trabajo, la sociedad. Quizás tu amigo hoy no quiere saber nada de Cristo. Quizás tiene 25 años, pero quizás a los 40 Dios transforme a su vida
por el testimonio que tú le compartiste en este tiempo. Por eso no dejemos de predicar, no dejemos de amar. Y si la persona no quiere escuchar, estemos siempre presentes ahí, como amigo, como compañero de trabajo, hagamos el bien. Mostremos a Cristo también por nuestras obras. Por eso debemos mirar nuestra vida interior y decir, ¿cómo estoy sirviendo a Dios? ¿Cómo estoy buscando a Dios? Es así que estos discípulos tienen esta tarea, de delegar la tarea, pero tienen que seguir adelante predicando el Evangelio. Pero algo muy interesante que aparece aquí también en este capítulo 6 es en el versículo 3, donde se piden también un buen testimonio y requisitos. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y sabiduría para que se encarguen de la tarea. Los discípulos aconsejan que se busque 7 varones con los siguientes requisitos: de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Esto es cuando fuimos a buscar trabajo. Se pedía y se sigue pidiendo ciertos requisitos. La Biblia también nos habla que tenemos que tener a la hora de servir ciertos requisitos. La idea era servir las mesas. En otras palabras, había que ayudar sirviendo. Un dato interesante que nos aparece aquí, que esto nos habla de la compra de alimentos y la distribución de alimentos. Esto me hace recordar lo que dice el autor por ahí. Es más importante el ser que el hacer. Es importante cuando prestamos atención en la Biblia, en las cartas que nos habla de los obispos, pastores, diáconos, como es primera, segunda de Timoteo y Tito, las 3 cartas que nos hablan de esta tarea, siempre se piden requisitos. Siempre se piden que el hombre, la mujer de Dios, tenga ciertos requisitos. Para esta tarea necesitaban estar bien preparados con la guía de Dios y ser sabios en las decisiones. Y estas características deben estar en todos los que servimos a Dios. Esto nos recuerda cuando Yetro fue a visitar a Moisés y lo hizo solo con una gran multitud de personas. Yetro se levantó un día, preparó el mate, pasó por la panadería, compró los bizcochos y fue a visitar a Yetro. Y no podía creer esa mañana, sacó sus lentes, los limpió y fue y le dijo, ¿no me llaman a Moisés un poquito? Pero Moisés, mirá la fila que tenés. Sí, estoy aconsejando, dijo Moisés, acá estoy. No, muchacho, vas a desfallecer. Buscá personas de confianza que estén preparados y hace una larga lista allí de algunos consejos de personas que tenían que tener ciertas características. Les dice, mirá, Moisés, tomate un mate en primer lugar. Mirá, te voy a dar unos consejos. Tenés que buscar varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y las ganancias deshonestas. ¿Tenés gente en tu grupo? Sí, tengo algunos. Bueno, preparalos para que puedas delegar la tarea y no te desgastes. Siempre encontramos en la Biblia recomendaciones. Pablo, vamos a encontrar también en las cartas pastorales, como Pablo nos habla también de la tarea de delegar. Jesús mismo fue y oró y llamó a sus discípulos. Las recomendaciones que tenemos de Pablo, en las cartas, como recién decía, de Timoteo y Tito. Por eso el cristiano debe tratar de vivir con esas cualidades, las que le ayuden a ser un hombre o una mujer consagrado a Dios y de buen testimonio para su entorno. Veamos los versículos finales. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Ahora que se ha delegado, se ha buscado la tarea, se ha definido cuál es la tarea, se han pedido los requisitos. Vemos que cuando miramos los versículos siguientes, cuando dice así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue el agrado de todos los creyentes. Y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, y que era un prosélito de Antioquía. Luego lo llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y le impusieron las manos. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaban también el número de los discípulos en Jerusalén, a muchos de los sacerdotes llegaron a creer. La crisis que parecía que podía llegar a generar ciertos problemas, tuvo un buen manejo y un buen resultado. Miren lo interesante, miren el versículo 1 y miren el versículo 7. En el 1 nos habla de crecimiento y termina en el 7 hablando de crecimiento. Parece que hubo una crisis, pero todo terminó con un muy buen resultado. Vemos, por eso como decía, vemos en el versículo 7 que las personas llegaron a Cristo y esto fue solucionado. Es un interesante capítulo, este capítulo 6, versículos del 1 al 7, donde las personas siguen buscando al Señor, donde hay una necesidad como congregación
o como grupo de discípulos de atender las necesidades. Las dos cosas son válidas. La predicación del Evangelio, para las que personas lleguen a Cristo, y atender a las personas con necesidad, en todos los tiempos, y también en los tiempos que hoy vivimos. Hoy, al igual que los discípulos, debemos atender las multitudes que están necesitando a Cristo, que están allá afuera. Necesitan conocer al Señor Jesucristo, pero no podemos dejarlo en los bancos sentados de la iglesia. Si ya uno más, 490, entre otro más, 491 y seguimos. No, tienen que ser discipulados, tienen que ser cuidados espiritualmente, tienen que ser atendidos su familia, su contexto, y ayudarlos que en todas las áreas de la vida sigan creciendo. Por eso, como iglesia tenemos una escuela dominical y seguiremos estudiando la Biblia hasta que el Señor venga. A veces no puedo entender cómo hay ciertas congregaciones que han sacado la escuela dominical en todos estos años. Me acuerdo en la época del seminario en Argentina, escuchaba y conversamos mucho de este tema, cómo hay congregaciones que de un plumazo sacan la escuela dominical. ¿Cómo vamos a formar discípulos? Está bien, cada día nosotros abrimos nuestras Biblias en nuestros hogares, leemos la Biblia, pero qué bueno es estudiar la Biblia con otros hermanos y tener maestros que puedan enseñar, porque allí está el verdadero crecimiento, donde compartimos, escuchamos con otros sus necesidades. Por eso, en este 2021 es necesario seguir adelante predicando. En este año y medio de pandemia, vimos como iglesia se transformó en una iglesia participativa, donde más personas siguen buscando a Dios, siguen orando, leyendo la Biblia, y se han levantado tantas personas y familias a involucrarse en la tarea de la iglesia. Vemos muchas personas, vemos más familias que se han involucrado, y podemos decir que es una iglesia participativa. Personas que han decidido ayudar con sus dones espirituales, sus talentos naturales, que todo esto que el Señor ha dado para ser una iglesia que participa, que predica afuera y atiende las necesidades adentro. Esto nos alegra y nos alegró ver que en todo este tiempo vimos como hermanos con toda esta necesidad se han sumado a las tareas. Más personas hoy llegan buscando a Dios, y lo hemos visto en el Zoom, más personas buscando a Dios. No se ha detenido la predicación, pero hemos visto esta bendición de ver personas que se siguen sumando a la tarea de la iglesia. Nosotros como iglesia también en este tiempo tenemos que seguir escuchando el mensaje de Dios, predicando a las multitudes, cuidando a los hermanos y sus familias, sus necesidades, buscando hermanos y hermanas que se sumen a la tarea del mensaje, a la tarea del servicio, pero siempre respetando aquello, como nos dice la Biblia, de buscando personas llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría y de buen testimonio, y podamos delegarles la tarea. No nos olvidemos analizar este pasaje y seguir mirándolo en la semana o prestar atención cuando tenemos que buscar a otra persona para la tarea. Como servidores, como maestros, en todas las áreas de la iglesia, siempre tenemos que buscar a otro que nos acompañe para seguir la tarea. No nos olvidemos cada día de analizar nuestras propias vidas para erradicar aquello que nos estorba y no nos deja crecer ni ser aptos para el servicio a Dios. Quizás cuántas tareas puedan surgir en la vida de la iglesia, pero a veces no podemos de ninguna manera, a veces, si no hay personas que tengan estas características, sean cristianos comprometidos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, hoy en día tenemos que seguir mirando esto. Usted como maestro, cuando ve a otras personas para enseñar Biblia, también, además que habla bonito, piense, es una persona de buen testimonio, lee la Biblia, está lleno del Espíritu Santo, porque si fuera solo hablar bonito, no sería tanto problema. Pero miren los requisitos que siempre tenemos. Por eso es importante que analicemos nuestra vida cuando pensamos también en servir, y pensemos también y analicemos la vida de cómo podemos ayudar a otros a crecer. Aquellos discípulos supieron dar una respuesta. Siguieron predicando y buscaron a otros para la tarea. Pero mi pregunta de esta mañana es, si hoy la obra del Señor, y de hecho lo es, sigue buscando a más personas para el servicio, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Si esto saliera en un diario hoy en día, o nos llegara un mensaje del Reino de los Cielos busca obreros de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. ¿Será que usted y yo cumplimos hoy con este requisito para la tarea del Señor? ¿Realmente somos personas de buen testimonio? No los domingos acá en Zoom, le hablo en la semana, en su trabajo, donde usted se mueve. ¿Somos de buen testimonio? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría? Si el reino de los cielos hoy
estuviera buscando, y de hecho lo está, buscando personas con este requisito, ¿podríamos presentar nosotros hoy? ¿Tenemos estas características en nuestra vida espiritual? Que podamos pensar y reflexionar en este tiempo y podamos agradecer al Señor que Él nos guíe, que podamos nosotros también, como iglesia, seguir predicando a la multitud que está vacía y lejos de Dios y que también sigamos atendiendo las necesidades internas. Pero también pensemos en nuestra vida espiritual. ¿Tengo un buen testimonio? ¿Estoy lleno del Espíritu Santo y de sabiduría? Si tengo estas características, digamos, Señor, acá estoy, pronto para que uses mi vida. Que el Señor nos bendiga ricamente. Le voy a pedir a nuestra hermana Claudia Reyes que nos dirija en oración. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque un día llegó tu palabra a nuestras vidas, Señor, y te pudimos conocer. Gracias por habernos perdonado, habernos limpiado, Señor. Gracias porque nos amaste aún estando en el medio del pecado, como dice tu palabra, Señor. Siendo aún pecadores, Señor, tú moriste por nosotros y te agradecemos por eso. Padre, te pedimos que nos des la compasión y el amor por las personas que necesitan escuchar de tu palabra. Pero no solamente compasión y amor emocional, sino un compromiso de cambio de vida, Señor. Que nos comprometamos cada uno de nosotros a vivir de acuerdo a tu palabra, como nos demanda, Señor, el Espíritu Santo cada día. Señor, que nuestra vida realmente dé testimonio de la transformación que has hecho en nuestra vida. Padre, que el pecado que pueda estar en cada uno de nosotros, Señor, sea mostrado a través de tu Espíritu Santo, Dios, que nos podamos arrepentir, Señor, para ser instrumentos útiles en tus manos para poder ser de bendición a otros, Señor. Llénanos de tu amor, de tu compasión, Señor, de humildad para servirnos unos a otros y acompañarnos unos a otros, Señor, estimarnos unos a otros como superiores a nosotros mismos, Padre. Señor, que tu palabra se haga viva en nuestras vidas, Señor, que podamos construir en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo y también en la congregación, Señor. Y que podamos ver al mundo como el lugar donde realmente servirte y amarte y poder vivir la vida de acuerdo a lo que tú quieres que vivamos, Señor. Que podamos llevar tu palabra no a través de un papel solamente o a través de una palabra de aliento, sino que nuestra vida pueda ser una carta abierta donde todos puedan ver que hay algo diferente y que quieran conocerte, Señor, y que quieran verte. Padre, bendice esta iglesia, bendice a las personas que nos rodean y darnos la capacidad cada uno de nosotros para mostrarte, Señor, y para poder llevar el Evangelio donde es necesario, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por habernos salvado, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces cada día por nosotros, Señor, por sostenernos, por animarnos, por consolarnos. Señor, gracias. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.